Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí estamos en el capítulo 12 y hoy queremos mirar un poco esta liberación milagrosa de Pedro, que estaba en la prisión, la comunidad que rezaba. Y entonces estos son los versículos que van desde el 6 hasta el 19. Escuchemos esta palabra y sobre todo esta liberación, cómo sucede, y después iremos viendo también versículo por versículo algunos elementos importantes que encontramos en la reflexión. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre dos soldados atado con dos cadenas y los otros centinelas vigilaban la pauta y la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz restableció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que podía y lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba de ellos a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó. Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde su grupo o un grupo numeroso se hallaba delante de la puerta de la calle y, por lo tanto, Marcos, desde un grupo numeroso, también se había reunido
en oración. Cuando golpeó la puerta de la calle, acudió una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. «¿Estás loca?», le respondieron, pero ella insistía que era verdad. Ellos le dijeron: «Será su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo: «Hagan saber esto a Santiago y a los hermanos». Y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron después de haber juntados algo, entonces, ¿qué hizo aquí? Descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Bueno, esta es un poco la narración así en forma general de esta liberación que nosotros tenemos de Pedro de la cárcel. Ciertamente que todo esto nos va indicando la presencia de un Dios que dirige nuestra historia, la presencia de un Dios. Allá más, ego lo ya pues. A ver, pero esa casa de San Lucas y Nayeva. Ahí se hay Nayeva, sino que peñan de llana, esa papi, putumaranga turubie. Hoy a poco amba ecoa, para que podamos salir, para que podamos ofrecer verdaderamente tantas cosas lindas. Entonces, todo esto que nosotros encontramos aquí es para entender que Dios es el que actúa, Dios es el que dirige la historia de la iglesia. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en el día de hoy. Estamos leyendo el libro del Génesis, capítulo 28, del 10 hasta el 22. Nos dice así: Jacob partió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Queridos amigos, aquí volvemos entonces con la bendición. Aquí nos encontramos sobre todo con un encuentro, una lucha de nuevo entre Jacob y Dios. Jacob que está huyendo, Jacob que está yendo, y sin embargo en este momento se encuentra nada más y nada menos que en este sueño con Dios mismo. Y dice que peleó toda la noche. Lo importante es que Jacob ha vencido aquí. Se ha encontrado con el mismo Dios. Se ha encontrado vencedor ante las cosas negativas,
ante las cosas que nos pueden apartar, en todo caso, de la gracia del Señor. Hoy entonces, al reflexionar este capítulo 28, nosotros nos damos cuenta, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Es importante tener este sueño, ¿verdad? El sueño de la tierra propia, que significa sobre todo ese encuentro, como decíamos, con Dios. A pesar de la lucha, a pesar de nuestro empeño, a pesar de las dificultades, somos capaces de descubrir que Dios jamás nos abandona. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos con el Hechos de los Apóstoles, el libro tan interesante, capítulo 12, y nosotros vemos la liberación milagrosa ciertamente de Pedro, que va del 6 hasta el 19. Comienza con esta frase que aquella noche estaba Pedro durmiendo. Esa misma noche, entonces, en que Pedro llevaba a Chupe, lleva con hagan ñendu se ve y me chupe con ñambotes para ni la oico predica y cuando mombe uy cuando dallera es de la resurrección el Cristo. Y bueno, esa misma noche Pedro no demostraba ninguna señal de ansiedad. Estaba profundamente dormido en lo que parecía ser la última noche antes de su ejecución. Recordemos a su amado, dará a Dios el sueño final sería, ¿verdad? Entonces, pero aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Estaba Pedro durmiendo. Ninguna señal de ansiedad. El hecho de que Pedro está durmiendo también nos está queriendo decir, y bueno, que pone, ¿verdad?, en manos del Señor. Quiere decir también, y está animando, recordemos que toda la palabra de Dios es para animarnos a nosotros y animar a esa comunidad con la que estaban hablando. Estar durmiendo, porque anda yaqueo y nada, da ya para si no tenemos la confianza en el Señor. En el fondo es eso, esa confianza y esa fuerza, ¿verdad?, de Dios en nuestro corazón, somos capaces de entregar lo mejor de nosotros mismos. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Pedro no demostraba ninguna señal, decíamos, de ansiedad. Estaba profundamente dormido, en la que parecía ser la última noche antes de su ejecución. Imagínense, oye, yucapotaité, imagina, oye, yucatama, yuberjata, imagina, oye, ejecutada, imagina, pero sin embargo, él no muestra ansiedad. Es decir, esto ya pedagógicamente el autor sagrado nos está queriendo enseñar y nos está diciendo, la bella cajangua lleva beboro viaja, la peña mumareteja, peñan de yaragüe, bueno, no se les tiene que ver mucha ansiedad en su propia vida. Estaba profundamente dormido en lo que parecía ser la última noche antes de su ejecución. Antes de su ejecución tenemos esto. Y ahora se pasa a lo que vendrá posteriormente, ¿verdad? Entonces, cuando dice recordemos a su amado, dará a Dios el sueño, a su amado. Quiere decir que hay una paz y una serenidad. Quiere decir que aquí nos está mostrando desde un nivel espiritual, desde un nivel teológico, que Dios nos da mucha paz y mucha serenidad en la medida en que ñande ella momora lleva. En la medida en que ñande ella putazo añame ebelle guami. Entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta. Esta es la situación. El autor sagrado, esa caseña de y ñande lleva. Va a lo llego. Y cuajaguaisa o peña de gatos aguaisa la yeya por milañan de críticas ya por la de valoración. Hoy por ahora de tapamba ella por hoy a cuejina coara. O pega la ya esa. Va ella pa oye esa camba imagina la hombre useñande. Entre dos soldados sujetos con dos cadenas. Pesamina entonces, va ella va oye muy. Esto quiere decir una prisión de alta seguridad prácticamente.
y los guardias delante de la puerta. Hoy llegan las guardias para no deben. Entonces, o que billetería ahí, o si no, de cierta manera entiende, ¿verdad? Que la fuerza de Dios es una fuerza que jamás también podrá ser encadenada, como dice San Pablo, ¿verdad? Más adelante. Pero las cadenas, los guardias, las puertas de la cárcel, no eran nada para Dios y sus mensajeros elegidos. Va a la fuerza de Dios está por encima, la gracia de Dios está por encima y tiene que ser una lucha, un embestir contra las cosas negativas. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro ayúdame, lleva. O mañana o esa, pero no sabía que era el ángel, ¿verdad?, el que podría actuar, sino que pensaba que veía una visión. Upeañan de Peixa veis, hoy copeñan de Recobebe. ¿Cuántas veces vemos situaciones, pero no lo pensamos, no lo valoramos, no lo hacemos, ¿verdad? Y entonces todo esto a nosotros también nos ayuda, ¿verdad?, a entender, a mirar, a saber que cuando dice que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, quiere decir que Dios también tiene sus caminos. Peñan de Yara, entonces, o sea, cañan de Gina, peñan de Yara, mombe, uñan de Gina, peñan de Yara, ñan de Putimogina. Es un discernimiento, entonces, que tenemos que hacer en nuestra vida de comunidad, nuestra vida de familia, nuestra vida personal también. Aupea autor sagrado, ave mombe, uñan de. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba en saber realmente algo diferente. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 12, desde los versículos 6 hasta el 19. Este es el momento de la liberación milagrosa de Pedro. Nosotros decíamos que no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, ¿verdad? O mañana llama ígolo y coco ave, sino que pensaba que era una visión. Pedro obedeció sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo y la explicación podría venir después. Después tenemos otro elemento, porque aquí continúa, ¿verdad? La narración. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Imagínense esta forma, ¿verdad?, de narrar. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, todo era nada cuando Dios estaba con Pedro y la oración estaba apoyándolo. Entonces, todos eran nada cuando Dios estaba con Pedro y la oración estaba apoyándolo. Aquí hay ciertos, ¿verdad?, valores para rescatar, ciertas instrucciones para que nosotros podamos entender que son valores esenciales y fundamentales para poner en práctica, ¿verdad? Primero te está contando que hay soldados, te está contando que hay cadenas, están en la prisión, ¿verdad? Te cuenta que hay guardias mañana, ojo, ya puedes ver. La puerta de hierro. Entonces, todos estos son elementos con los que nos encontramos aquí. Puerta de hierro, imagínense, imposible. ¿Cómo vamos a hacer para flanquear? Todos eran nada, sin embargo, cuando Dios estaba con Pedro. Todas estas situaciones que comenzaban a obstaculizar el camino para llegar a Dios, entonces se vuelven en nada. Lo que es la presencia, ¿verdad?, de un Dios, lo que es la presencia de un Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces todo esto se vuelve, como diría Pablo también, esto lo considero basura. ¿Por qué? Porque he encontrado algo que es mucho mayor. Tenemos incluso, ¿verdad?, en los evangelios también, cuando se nos narra la famosa, el tesoro, ¿verdad?, que se encuentra en la tierra. Entonces dice que se va, vende todo. O yo, ahora llevas ya bebé, o joven de 29, o yo vas a comprar ese campo. Porque aquí encontramos uno de gran valor. Y bueno, y así sigue. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchos de nosotros nos preocupamos por la puerta de hierro. Antes de que lleguemos a ella, un mes antes, estamos preocupados por la puerta de hierro. Pero Dios se encargará de ella cuando lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí. Para Pedro se les abrió por encima. Pero qué cosa estamos nosotros verdaderamente entonces observando una cosa maravillosa, porque Pedro, oye, ahí ni hay oído, bueno, bien.
Dios se encargará de esa puerta cuando lleguemos ahí. Para Pedro se le abrió por encima. Ni pensaba, ni estaba, entre comillas, ya yo pensaba, ni estaba estipulado. Ay, bonito calcular yo, imagínate. Sino que, oye, bueno, ojo, a ver, detrás del ángel, es decir, la gracia de Dios. Y en la medida en que va caminando, dice que se van abriendo, se abren las puertas, hasta que se les abrió esta puerta de hierro por sí misma. Esa frase usa la antigua palabra griega que se dice automaté. Uno podría decir que la puerta se abrió automáticamente para Pedro. Y bueno, y de cierta manera, dentro del contexto, también nosotros podemos decir, ¿verdad?, que en este camino es algo como automático, ¿verdad?, que sucede como consecuencia de nuestras acciones. Es el automaté, ¿verdad? Pedro, ya sabemos, un discípulo entregado, un discípulo que ya hizo tanto, que ha predicado, que ha anunciado, pero ahora que está en la prisión, es como que recibe esa recompensa de su esfuerzo, recibe esa gracia, ese poder de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros lo tenemos como consecuencia, también podemos decir. La parte automática podemos considerarlo también como una cuestión de consecuencia a las mismas acciones. Uno podría decir que la puerta se abrió automáticamente para Pedro. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Prevalecerán.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en 2 ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas. Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas.
Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento, Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el 4º hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023. De marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe,
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros hablando de este capítulo 12, desde los versículos 6 al 19 de Hechos de los Apóstoles. Es interesante, es la liberación, ¿verdad?, que tenemos. Liberación milagrosa, en una forma automática, incluso decíamos, ¿verdad?, que ni Pedro vino y ella, ¿verdad? Él sigue de cierta manera, llega y se encuentra ya también liberado. Y aquí justamente nosotros tenemos esa expresión: y me ha liberado de la mano de Herodes. Y me ha liberado de la mano de Herodes. ¿Y esto qué es lo que nos está queriendo decir? Jacob fue martirizado, Hechos 12, 1, 2, ya habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, Hechos 12, 1, 2, por aquel entonces el rey Herodes es el que hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar, ¿se dan cuenta? Santiago. Entonces Santiago es, aquí en este caso, es ejecutado. Y esto es lo que le gustaba a Herodes, dice. Y Pedro fue todavía rescatado. Pedro fue rescatado, en cuanto que aquí Santiago es decapitado, martirizado. Pedro es rescatado. Las razones por las que Dios hace tales cosas o no los hace, a menudo solo las conoce Dios. A menudo solo las conoce Dios. Si sabemos que Santiago, habiendo graduado a gloria, no se consideró un perdedor de ninguna manera. No se consideró absolutamente perdedor, al contrario. Que mira siempre, ¿verdad?, hacia adelante, como en la lucha, como que es alguien que tiene que seguir luchando para poder vencer. Simplemente aún no era hora de que Pedro fuera a su hogar celestial. Entonces, porque también, ¿verdad?, el martirio es considerado como un triunfo, ¿verdad?, sobre el mal, un donar la propia vida. Y que incluso hasta hoy en día, el martirio, el que muere por la fe, el que muere por Jesucristo, el que es matado a causa de su razón, de su fe, entonces ese es un mártir, es un testigo total y absoluto, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que incluso la iglesia, a los mártires, ya directamente los canoniza, ¿verdad? Porque más que eso, uno que puede entregar de sí mismo, entregar la propia vida, entregar lo que uno es por la comunidad. Y entonces, simplemente aún no era hora de que Pedro fuera a su hogar celestial, es decir, no y hora ahí la gente. O mejor dicho, quiere decir que el Señor en su plan de salvación tenía todavía cosas que Pedro tenía que realizar. Y por eso entonces como que le perdona, le ofrece, le da esta hermosa oportunidad. Aún no era hora de que Pedro fuera a su lugar, a su hogar, al cielo. Ya acá no ve. Hasta que llegara la hora era invulnerable, no podía ser lastimado. Pedro entonces no podría ser todavía lastimado. Pedro tiene que seguir. Pedro tiene que llevar adelante, tiene que fundamentar, tiene que poner las raíces, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces no podía ser lastimado. En la hora de Santiago no era la hora para Pedro. Bueno, esto es, queridos amigos, para que nosotros también podamos entender. Y esto nos está diciendo que hay toda una historia de salvación también, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Hasta llegar a lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.